Bueno, bienvenidos a nuestro tercer capítulo ya de este podcast que se llama En Esencia. Y se llama En Esencia porque creo que con todo lo que viene pasando con redes sociales, con el mundo como está en el día de hoy o en la actualidad, se nos olvida un poco que detrás de los celulares y detrás de un cargo o un puesto, cualquiera que este sea, pues finalmente hay una persona. Así que pues tenemos la intención de presentarles y conocer cuál es la esencia de nuestra invitada, que es señora gobernadora del Valle del Cauca. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, Daniela. Un placer estar aquí contigo, pudiendo hablar de la esencia de lo que es el ser humano, las personas, que muchas veces la gente, la comunidad no conoce y que tampoco entiende muchas cosas. Entonces, me parece súper interesante que hayas hecho estos programas. Bueno, y arrancamos con lo más importante para nosotros, y es que la mayoría de personas, incluyéndome, conoce una versión de ti, que es esa versión como líder política, hoy como gobernadora del Valle del Cauca, pero pues para poder llegar a eso que eres hoy, ha tenido que habitar en ti muchísimas versiones diferentes de Dilian Francisca como mujer, como mamá, como amiga. Así que, ¿cuáles son esas versiones que para ti son más importantes y cuáles son las versiones de mujer que habitan en ti? Bueno, primero pues soy la misma mujer, siempre he sido la misma persona, he sido una persona muy cercana a la comunidad, desde muy joven, desde los 12 años yo estaba con mi papá y mi mamá ya andando en las calles con la comunidad, haciendo calles por pavimentación por autogestión, haciendo empanadas con la comunidad. Siempre me ha gustado estar con la comunidad y además mi profesión como médica también me dio la sensibilidad de poder compartir muchas cosas con mucha gente. Entonces soy la misma persona, yo creo que yo soy una persona humilde, soy la misma siempre, estando en un cargo o no estando en ningún cargo. Siempre reconozco a las personas independientemente de su naturaleza o de sus recursos o lo que sea, siempre soy igual como con las personas y yo creo que las personas saben que yo soy muy así, no distingo entre nadie. Soy una persona muy trabajadora, con mucha sensibilidad social, amo lo que hago, que eso es muy importante, y eso siempre lo he hecho. Todo lo que hago lo hago con pasión, porque me gusta, porque me encanta hacer el trabajo con la gente y con la comunidad. Me gusta escuchar, soy una mujer que escucho mucho y eso tiene que ver también con mi profesión de médica. El médico que no escucha pues no hace bien el diagnóstico ni el tratamiento. Lo mismo la política. Si no se escucha a la gente, a la comunidad, difícilmente vamos a poder lograr. Y soy una mamá, muy mamá, soy muy cercana a mi hijo. Y desde muy pequeño, pues a pesar de las que no estaba mucho tiempo con él, siempre he estado muy pendiente de mi hijo y pues he tratado de ser la mejor mamá. Creo que formé un muchacho muy lindo y espero pues que sea muy productivo para la sociedad. Y siempre fui excelente hija y hermana, soy muy familiar. ¿Y amiga? Y amiga también, soy muy buena amiga. Cuando soy amiga de verdad, sí. Y cuando las amigas son de verdad. Pues algo que me parece muy importante lo que resaltas es, no son diferentes versiones, es la misma mujer que tiene la capacidad de ser mamá, ser amiga, ser hija, ser líder política, ser médica, y eso es un gran reto, ¿no? Para nosotros como mujeres, cómo podemos enfocarnos en diferentes cosas al mismo tiempo, pero ¿en algún momento has sentido temor de no desempeñarte bien en alguna de esas facetas? Claro, uno cuando va a empezar cualquier reto que sea, desde el personal, ser esposa como tú, o ser mamá, o ser, pues lógicamente uno siente esa que va a pasar. Incluso cuando yo fui a ser mamá, mucha gente pensaba que yo no iba a ser buena mamá porque yo como era tan activa en mi profesión. Y no, yo fui excelente mamá, yo le di seno a mi hijo hasta los 6 meses, solo seno, o sea, yo fui muy dedicada y pienso que esas son facetas de uno que son retos
en los cuales uno se enfrenta, que le da un poquito de miedo, pero que pues si uno quiere hacerlo bien, lo hace bien. Lo mismo en todos los cargos que he tenido. Siempre uno llega pensando, por ejemplo, cuando yo fui a ser senadora, a mí no me gustaba el legislativo, me gustaba el ejecutivo. Y cuando fui a llegar al Senado, yo decía, yo no quiero ser senadora, a mí no me gusta el legislativo. Sin embargo, llegué allá y me puse a pensar que hay muchas cosas buenas para hacer desde el legislativo también y que podríamos cambiar la vida de muchas personas por medio de leyes. Y empecé a trabajar en eso. Y lo hice, creo que lo hice bien. Lo hice, como le digo, siempre poniéndole toda la energía, toda la pasión, todas las ganas para hacer las cosas bien en beneficio de la gente. Has sido una mujer de muchísimos retos y de ponerse una meta y cumplir esa meta a la que te pones en la cabeza, una persona con demasiada determinación. Y yo sí creo que nosotros todos somos lo que somos gracias a una serie de experiencias que hemos vivido. No sé si has escuchado de constelaciones familiares, pero de cómo nosotros venimos codificados de cierta forma por nuestras familias, por las mujeres que han pasado por todas nuestras generaciones o diferentes generaciones de nuestras familias. Así que yo sí quisiera que nos contaras un poquito cuál es tu recuerdo, el recuerdo que más tienes en la cabeza de tu infancia en Guacarí, con tus papás, con tus hermanos. Pues de verdad tuve una infancia muy feliz, de una familia muy unida, mi papá y mi mamá, no solamente mi papá y mi mamá, sino mis abuelos que vivían en la finca y nosotros cada 8 días nos íbamos a la finca a estar con mis abuelos y con toda la familia, con todos los primos, que no tuve muchos, pero siempre estábamos allá en la finca, peleábamos por quedarnos un sábado en la casa de mi abuela para el otro día ordeñar las vacas. ¿Materna o paterna? Paterna y materna también. Las dos tenían finca, entonces las dos íbamos y nos peleábamos para ir a ordeñar las vacas y tomarnos la espuma de la leche. Sí, sí. Entonces era delicioso y todos los nietos nos peleábamos por estar allá. Entonces, esas son cosas que uno nunca olvida, son momentos espectaculares. Cuando el niño Dios, yo todavía creía, yo tenía como 11 años y yo todavía creía que el niño Dios, y entonces mi mamá y mi papá se venían para la feria de Cali, me acuerdo, y nos dejaban de mi abuela en la finca y ellos nos daban los regalos, nos ponían los regalos como a las 4 de la tarde. Entonces nos decían, váyanse para el potrero y vuelven. Y entonces un día yo estaba en el potrero y yo miraba y miraba cuando vi a una tía mía jugando con un balón y cuando vine me han dado el balón y ay no, pues ya me di cuenta que era otro. O sea, todas esas cosas, esa convivencia que uno hace con la familia, con los amigos, pues yo allá en Guacarí, pues es un pueblo, todos nos conocíamos, todos éramos solidarios, se vivía otra época. Uh-huh. Yo creo que las épocas han cambiado mucho. Antes uno no veía, por ejemplo, tanta drogadicción, tanto joven metido en la droga o en la violencia. Ahora pues uno ve otra cosa distinta, uno va a Guacarí, es diferente, ya los muchachos en otras tónicas. Antes era como más sano, sí, donde uno podía convivir con los amigos, jugaba uno en la calle, o sea, era tan distinto. Pero esas son las cosas lindas que uno nunca se le olvidan y que era, pues, lógicamente mi papá y mi mamá eran muy estrictos y yo tenía que sacar 5 en todo, porque mi papá era súper exigente. Y entonces eso me volvió muy perfeccionista. Porque yo el día que sacaba 4.8, mi mamá me daba coscorrones. ¿Por qué sacaste 4.8? Era 5 que tenía que sacar. Y de verdad eso me volvió muy exigente en mi estudio, en mi vida, en la vida. Yo soy muy disciplinada y soy muy, muy estricta con los retos que me pongo a mí misma. Si yo estoy en la gobernación, tengo que hacer una buena labor, tengo que cumplir con un programa de gobierno, con un plan de desarrollo, tengo que cumplir con la comunidad y yo siempre les digo, un día más es un día menos. Así es. Y entonces para cumplir tiene que hacer las cosas estrictamente y disciplinadamente, porque lo contrario no se puede cumplir. Entonces yo los retos siempre trato de cumplirlos de la mejor manera. Y esos son valores que tu familia, tus papás infundaron en ti, forjaron tu carácter. ¿Y tú eres así con tu hijo? Sí, siempre he sido muy estricta y mi hijo ha sido deportista. Y eso ha sido bueno porque él ha sido deportista de alto rendimiento, bueno, ahorita ya no,
pero eso le dio mucha disciplina y responsabilidad, porque él sabía que tenía que, por la noche, no podía salir hasta tan tarde, porque al otro día tenía que madrugar, hacer su deporte, y le daba la responsabilidad y la disciplina. Y como el compromiso de que tenía que responder ante algo que él quería hacer, porque él lo quería hacer. Entonces eso ha sido importante. Él, pues gracias a Dios ha sido buen estudiante, y ha sido un joven sano, no me ha dado problemas para nada, de verdad. No vieron nomás. ¿Y tus hermanos son igual de exigentes, estrictos, o cada uno dentro de su personalidad? No. ¿Tuvieron la misma crianza, pero son diferentes del uno del otro? Sí, somos distintos. Mi hermana pues es más abierta, más extrovertida, pero pues lógicamente crió bien a sus hijos y tiene sus hijos ya profesionales y eso, pero realmente pues todos somos distintos. Yo soy a veces soy demasiado, yo creo, exigente con la gente, pero yo también soy muy exigente conmigo misma. O sea, eso es importante. Yo no solamente le exijo a la gente, sino que yo también me exijo. Y yo también cumplo, y yo también, o sea, yo doy ejemplo. Porque la mejor forma de uno poder lograr que la gente haga las cosas es dando ejemplo. Pues si uno no da ejemplo, pues la gente no trabaja. Entonces toca dar el ejemplo de trabajo, de compromiso, de responsabilidad, y yo soy así. ¿Y en qué momento, bueno, creces en Guacarí, en una familia unida, con tus abuelos maternos, tus abuelos paternos, tus hermanos? ¿En qué momento decides estudiar medicina? ¿Y qué impacto tuvo eso finalmente en ti? Siempre quise ser médica. Sí. Desde chiquita a mí me daban los cosos de médica. Siempre los juguetes eran más de médica que cualquier otra cosa. Siempre quise ser médica y pues pude, gracias al esfuerzo de mi papá, de mis papás, poder estudiar medicina. Y ya cuando yo estaba como en sexto semestre de medicina, ya yo atendía gente en Guacarí. Yo era la única que estudiaba medicina en Guacarí en esa época. Entonces la gente ya iba a que yo lo atendiera, y yo lo atendía en mi casa. Y empecé a atender allá en la casa, pues nunca le cobré a nadie. Después de que salí y me fui a especializar, venía todos los años a vacaciones, y me la pasaba todo el mes atendiendo gente. Pues ya me estaba especializando, entonces ya la gente iba más segura de que yo la iba de la consulta. De la consulta. Entonces, siempre quise ser médica. Fui médica, nunca pensé meterme en la política, de verdad. A mí me gustaba la comunidad, trabajar con la comunidad. Por ejemplo, a los 15 años yo era de un grupo que se llamaba Amigos de Guacarí, en los cuales estaba mi papá también, porque mi papá pues tampoco me dejaba salir sola, pero éramos un poco de señores y yo era la única joven, y fundando la Casa de la Cultura, haciendo semanas culturales. ¿Y la única mujer? De nosotros somos 2 mujeres y un hombre. No, en el grupo que me cuentas. Creo que era la única mujer. No, había otra mujer, pero pues mayor que yo, eran todos más grandes. Y yo era como la más chiquita, la que me gustaba andar en todas las cosas comunitarias. Y me gustaba, por ejemplo, ayudarle a la gente, y yo acompañaba a mi papá era el rector de la Normal, él siempre trabajó en el tema educativo, entonces siempre estaba mi mamá siempre ayudando a la comunidad, entonces yo siempre estaba ahí, pero nunca pensé hacer, es decir, política activa. Siempre yo pensé en que iba a ejercer mi carrera. ¿Y cómo fue esa transición? Cuando llegué, y siempre me ponían de relleno como concejal, como en esa época era suplentes, sí. Entonces me ponían de suplente, pero por relleno, pues, pero nunca ejercí como concejal ni nada. Y entonces cuando llegué de especializarme, pues como yo trabajaba todo con la gente y todo, entonces ahí mismo, no, que nosotros queremos que sea alcaldesa. Y yo, ¿cómo me le ocurre? Yo llegué 5 años yo especializándome, yo qué va a venir. Entonces, pues yo ya estaba montando mi consultorio aquí en Cali y todo. Entonces, al final me decidí, pero pues hicimos una consulta jurídica que yo podía ejercer como médica en consultorio particular y ejercer como alcaldesa. Entonces me eligieron alcaldesa y... ¿Cuántos años y ahí tenías? Empezó. Tenía 30 años, yo creo. ¿Estás muy joven? Sí, estaba muy joven. ¿Y ya estabas casada? No, yo me casé después. Yo me casé viejita. No, viejita. Me casé a los 36 años.
pero feliz. Sí, sí, gracias a mi Dios, sí. He tenido un buen matrimonio. O sea, fue el primer intento para poder, digamos que tener algún cargo de elección popular y Fue el quedas primer a la intento. primera. Sí, yo llegué en enero del 91, del 92, 91, y me eligieron en marzo del 92, en 2 meses después me eligieron. Pues era que yo había hecho mucho trabajo en Guacarí, ya me conocía mucho y eso pues ya era muy, muy, muy evidente que yo trabajaba mucho con la comunidad y la gente pues quería que yo fuera alcaldesa. Pero yo trabajaba 3 veces a la semana en mi consultorio acá, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Y yo trabajaba en la alcaldía. Y pues me fue muy bien en la alcaldía, incluso yo saqué fui la mejor alcaldesa del país en mi categoría, pues. Y en esa época el municipio de Guacarí fue el municipio más pacífico de Colombia. No había homicidios, nada, era una cosa, era súper, súper, súper tranquilo Guacarí. Y luego ya, cuando ya yo iba a salir de ahí, me iba a hacer una subespecialidad que quería. Y entonces me llamó el gobernador de la época y que quería que yo fuera secretaria de salud. Yo había hecho el CISBEN estando alcaldesa. ¿En Guacarí? Fueron los primeros CISBENes. Caicedonia y Guacarí fueron los primeros de Colombia que hicimos CISBEN. En implementar el CISBEN. implementar el CISBEN. Entonces, cuando ya llegué a la Secretaría de Salud, yo pues acepté al final irme a la Secretaría de Salud departamental. Cuando yo llegué, los 3 meses, yo ya empecé a carnetizar y carneticé Guacarí. Fue el primer municipio del país que se carnetizó. Mucha gente no sabe, pero sí, fue el primer municipio que se carnetizó porque yo ya había hecho el CISBEN. Y como era secretaria de salud, yo hice todo el trabajo para empezar a carnetizar. Y de esa primera experiencia, algo que no creo que muchas personas no sabían, y es en las elecciones regionales pasadas, solamente el 24% de las curules que se obtuvieron fueron mujeres. Sí. Y nos devolvemos digamos que a la época en donde tú fuiste alcaldesa de Guacarí, eras mujer, eras joven. ¿Cómo empiezas tú a implementar ese rol o abrirle camino a mujeres que como yo hoy estamos en el sector público, en la política, y que definitivamente es muy complejo? Ser mujer, ser joven y hacer política no es fácil. No es fácil, pero de verdad en esa época yo no tuve como que se opusieran a que yo fuera por ser mujer, no, de verdad no. Y realmente cuando ven una mujer en un cargo, pues lógicamente las mujeres, se incentiva a las mujeres a que también puedan ocupar cargos. Y yo creo que eso es muy bueno. Por eso es que las mujeres tenemos que cada vez más debemos estar en cargos de dirección. Porque eso hace que las mujeres le pierdan el miedo. Porque la política les da un poquito de miedo a las mujeres, por muchas cosas, por muchos temas que se generan, por los recursos, también, porque también es así. Y entonces por eso es que los partidos tienen que incentivar tanto el que las mujeres entren a las listas, y por eso cuando yo fui presidenta del Congreso, creamos la bancada de mujeres, y lo primero que hicimos fue, vamos a legislar a favor de los derechos de las mujeres, que no se había hecho hasta ese momento. Ahí fue donde hicimos la ley de la no violencia contra la mujer, pero ahí fue también donde pusimos que los cargos de elección popular en las listas estuviera el 30% de mujeres, y que de esa manera pues pudiéramos incentivar a los partidos para que pudieran elegir más mujeres. No es fácil porque la mujer es mucho más dada a estar detrás de los hombres. Quienes más hacen la política, porque la política en general es trabajo social. Es estar con la comunidad, hacer trabajo social, reconocimiento de la comunidad ante un trabajo que se hace comunitario. Entonces, lógicamente, las mujeres son las que más están siempre detrás, pero detrás de los hombres. Los hombres son los que aspiran y las mujeres ahí haciendo el trabajo. Entonces, porque les da miedo. Entonces, ahora lo que queremos es que haya más mujeres al frente y que puedan lograr pues tener cargos de elección popular importantes. ¿Por qué? Porque se ha comprobado por estudios que se han hecho mundiales que cuando la mujer está en cargos de elección, en cargos de dirección, la pobreza disminuye. Y no solamente la pobreza, sino que cuando hay mujeres en juntas directivas, con cargos directivos en juntas, los ingresos suben.
mejoran. Entonces, quiere decir que la mujer aporta otra mirada, otra visión al desarrollo, al trabajo que se hace con las comunidades. Entonces, por eso es tan importante que haya más mujeres en cargos de dirección. Yo no sentí eso porque en esa época casi no existía como la violencia contra la mujer política ni nada de esas cosas. De pronto sentí cuando fui candidata a la gobernación la primera vez que yo me embaracé. En esa época me embaracé. Yo había tenido dificultades para embarazarme, había tenido ya 2 abortos, bueno, había tenido muchos problemas. Y sin embargo, estando en la campaña... ¿Estabas embarazada? Me embaracé. Y entonces yo anduve con mi campaña embarazada. Pero muchas mujeres decían que no iban a votar por mí porque yo tenía que ir a cuidar el hijo. En ese momento yo no lo sentía tan duro, lo veía como chévere. Pero ahora me doy cuenta que eso era precisamente esa cultura nuestra patriarcal que no cambia todavía y que entonces la mujer cuando va a tener un hijo entonces se enferma. Y eso no, y con las mujeres que tienen los hijos que son pobres, que tienen que llegar a su casa con el niñito y salir el otro día a trabajar. Común y corriente. Común y corriente. Entonces, eso es lo que, pero yo creo que eso ha ido evolucionando mucho. Ahora ya las mujeres pues hacen toda su vida profesional junto con la de su casa. Lógicamente la mujer trabaja más, que es la economía del cuidado, que es lo que tenemos también que ir cambiando. Que ya los hombres trabajen más en la casa también para que la mujer trabaje menos y puedan igualar como ese trabajo. Eso lo vamos a ir haciendo con el tiempo. Pero eso es una forma de violencia. Y también la violencia política que se genera ahora contra la mujer es terrible. Incluso de parte de las mismas mujeres, que es lo complejo. Claro, ¿no? Y de las mismas mujeres, pero también de hombres que sistemáticamente atacan. Yo lo he tenido, pues. A pesar de que ya salió la ley, los jueces todavía no la han implementado, todavía no la han como que no la han reconocido como tal. Pero yo creo que con esas experiencias que hemos ido viviendo unas personas, pues yo la he vivido y la sigo viviendo, pues entonces uno se da cuenta de que poco a poco se va a ir también viendo ese tipo de violencia y se va a ir sancionando. Bueno, algo que mencionas que para mí me llega al corazón porque también siento que es una etapa de la vida que yo también estoy viviendo y que me llena de miedo, me llena de angustia. Yo me casé hace poco y es... Pues pucha, tú estuviste embarazada en una campaña tan retadora a la gobernación y a veces, bueno, yo me reúno con mis amigas y estoy en esa época en la vida en donde todas mis amigas tienen hijos. Ninguna hace política, ninguna está en el sector público, unas son emprendedoras, otras están en la casa, otras trabajan en el sector privado y uno empieza a pensar, ¿será que yo sí voy a ser capaz? ¿Será que yo sí voy a poder ser mamá? ¿Será que voy a poder tener mis bebés o mis hijos o mi solo hijo? Conjugar todo eso. Exacto, y es el equilibrio lo que a mí más me asusta y mucho de lo que tú eres, de alguna manera lo reflejo en lo que yo soy. Yo soy muy, muy intensa conmigo misma, con mi equipo, soy muy exigente. Digo, ¿cómo voy a hacer para ser mamá? Ser hoy que tengo la oportunidad y la gran responsabilidad de ser concejal, pero más adelante serán otros espacios. Y mis hijos me lo van a agradecer al final. ¿Cómo les voy a explicar que no estoy? Que no estoy porque si algo creo que me queda de todas estas experiencias que hemos tenido y el camino que yo he recorrido es que hacer política es un trabajo de tiempo completo y que es sobreponer en muchas situaciones las necesidades y las preocupaciones de todo el mundo y dejas de último las tuyas. Lo que tú necesitas como mujer, como persona, como mamá, lo que tu familia necesita, ¿cómo se lo explicas? Entonces, mi pregunta para ti es, y yo creo que esto llega a muchas mujeres, no necesariamente las que hacen política, mujeres que están ocupadas trabajando y que tienen a sus hijos en su casa, al cuidado de sus mamás, de sus tías, en las UTS, en los jardines. ¿Cómo tú lo equilibraste y para ti qué significa tener equilibrio? ¿Y cómo se lo explicaste a tu hijo? Pues a uno le dicen que hablar de calidad no es de ser tiempo. Pues no fue fácil, lógicamente cuando el niño estaba pequeño tuve momentos difíciles porque pues que yo dejé a mi hijo cuando fui senadora, tenía 1 año y medio. Y yo me iba los martes y volvía los jueves.
Entonces, lógicamente, pero yo lo empecé como a decirle para dónde iba, que en el avión, y que iba a Bogotá, y que volvía los jueves. Entonces le preguntaban y él decía, jueves, y que el avión, mi mamá, el avión. O sea, lo fui como, y pues gracias a Dios también tuve el papá que era muy pendiente, porque también eso es importante. Que la pareja que uno tiene pues también le ayude, porque pues es muy difícil. Y él pues en eso sí, ¿para qué? Ha sido buen papá. Buen papá. Entonces él se entendía más mucho con él y pues tenía personas buenas que me lo cuidaban y entonces yo estaba muy pendiente todo el tiempo hablaba con él y siempre estuve muy presente en su vida, en todas las épocas, en todos los tiempos. Entonces eso uno tiene que saber cómo va organizando de tal manera que el niño sienta. Por ejemplo, hubo momentos en que él, un día estaba yo en una reunión en la casa con mucha gente, en una reunión política, pues hablando del tema político. Y el niño le dio que yo tenía que irlo a bañar, que tenía que irlo a bañar. Entonces yo le dije, espérenme que yo voy a ir a bañar al niño. Entonces me fui a bañarlo y cuando llegué me decía, todo política, mamá, todo política. Tenía como 5 años. Y pobrecito, entonces esas cosas, mire que eso pues, y no papi, yo me voy yo no te preocupes, yo estoy aquí, no sé qué. Cuando le dije, ¿y no quieres que yo vuelva a ser senadora? No, mami, no quiero. Y esas cosas le duelen a uno en el alma y uno dice, Dios mío, ¿qué hago yo con eso? Pero uno poco a poco, yo al principio lo llevaba a las reuniones y él aplaudía y todo, pero después no, decía, yo me voy con mi papá para la finca. Y bueno, y no le gustó la política, o sea, a él le gusta más estar con el papá en la finca. Entonces, cosas que uno como que ya uno va sabiendo el momento que uno tiene que estar, hay momentos que uno tiene que estar. Por ejemplo, que el colegio, las notas, que esas cosas, eso sí, la parte académica para mí era fundamental y yo siempre fui muy exigente con él en la parte académica, el papá en la parte deportiva. Entonces se conjugaban las dos cosas y yo siempre, el deporte o el estudio, siempre estuve muy presente con él. Entonces es eso, es conjugar el trabajo que uno hace, pero siempre la presencia y en los momentos que debe uno estar. ¿Te hubiera gustado tener más hijos? Yo sí hubiera querido tener otro, pero pues no, mi Dios no me lo dio. Te dio un gran hijo, sí, un gran hombre. Y algo que la semana pasada que justo fuimos a almorzar con unas amigas, yo decía, la misma condición del ser humano, ¿no? Cada una ve en la otra algo que admira. Entonces ellas me decían, me parece súper bacano que vos ya tenés ese propósito, que sabes hacia dónde vas, que tenés tu trabajo, pero yo las veo a ellas y les decía, a mí me parece muy bacano que ustedes tienen tiempo, que a veces uno no lo tiene, tiempo para uno. Entonces, mi pregunta para ti es, algo que veas en otras personas cercanas a ti que tú no tienes y que te gustaría tener, que eras, qué chévere poder ir a cine tranquila a Chipichapi un domingo, o qué chévere poder tener tiempo para verme toda una serie en Netflix, o algo que tú digas, me gustaría tener este espacio para mí, definitivamente no lo tengo. No, es decir, yo soy adicta al trabajo, entonces me gusta el trabajo. Mi marido una vez me dijo, ¿por qué el día domingo usted por la tarde o por la mañana no se dedica a jugar tenis, a hacer otra cosa, en lugar de estar atendiendo gente? Pues es que eso es lo que me gusta, ¿cierto? Entonces, eso es dependiendo de lo que le gusta. Yo soy disciplinada en mi ejercicio, eso sí, tengo mi espacio para eso, madrugada, pero lo hago. Y el día domingo trato por la mañana o que a veces voy a montar bicicleta o a veces, y siempre hago mi ejercicio. El día domingo sí lo reservo un poquito para esos momentos, a almorzar con mi familia. Si yo no estoy en campaña dura, yo almuerzo con ellos siempre, sagrado, siempre estoy con ellos. Entonces eso como que uno tiene esos espacios ahí. Pero si yo puedo, en la tarde del domingo me atiendo gente. O sea, ocupo mi trabajo y el trabajo también. Sí. Entonces ellos lo han entendido. Pero yo trato, por ejemplo, de que el día domingo, pues hasta por la tardecita, por hasta las 5, estar con él. Y luego ya, pues yo a veces atiendo gente. Y, por ejemplo, a veces uno quisiera, por ejemplo, hacer un viaje
con su hijo, con su marido, pues con su familia. Y pues a veces no puede uno, pues porque uno está ocupado, Sí, ¿cómo claro. hace? Entonces, esas cosas a veces hacen falta. Pero yo trato de que haya algunos espacios en donde podamos estar juntos, pero a mí me gusta mi trabajo. Sí. Entonces yo soy feliz así. ¿Te Así. gusta cocinar? No, ni me gusta ni sé. ¿A tu esposo tampoco, o A sí? él sí, a mi hijo también ¿También le le gusta. gusta? Sí. Fíjate que, pues no digo que es la regla general, pero tú qué dices, hijo de político no sale político, ¿o no? Ah, mucho sí, pero mi hijo extrañamente ¿No le gustó? no le ha gustado. Es decir, él opina mucho. Ah, eso sí. Opina y lo que yo voy a hacer me dice, mamá, eso no está bien, no me parece, o ¿Y lo alguna escuchas? cosa. Sí, a veces sí, lo escucho, claro. Y yo me siento, y él tiene argumentos válidos él es muy, además tiene argumentos. Y dice, no, mamá, esto es así, por esto, por esto, por esto. Es muy chévere en eso. Pero no lo veo como participando en política Activamente. activa como elección popular o esas cosas, no. Hay que esperar porque Sí. apenas tiene 24 años, uno no sabe, pero hasta ahora no ha mostrado. Bueno, y ya para que vamos cerrando, hay un trend que está en redes sociales que me pareció muy interesante y te lo quiero preguntar, arranco yo y después tú me contestas. Y es, ¿qué le dirías a tu versión o a la Dilian Francisca del 2010? Para que lo vayas pensando. ¿Del 2010? Del 2010. ¿Qué le dirías a la Dilian Francisca del 2015, 5 años después? ¿Y qué le dirías a la Dilian Francisca del 2022? Yo arranco. A la Daniela del 2010 le diría que no se estrese tanto por lo que va a estudiar en la universidad. Que su papá está a punto de tener una crisis económica tan dura que no va a importar qué quiera estudiar porque la vida se va a encargar de enseñarle cosas que en la universidad no le van a enseñar. Que espero y verá que lo que se viene va a estar bueno. A la Daniela del 2015 le diría, no te va a gustar el derecho financiero. No te metas por ahí, no insistas tanto, eso no es a lo que vas a estar destinada y sin imaginarlo vas a terminar con un propósito o una carrera increíble y haciendo trabajo con la gente como te gusta. Y a la Daniela del 2022, que se le viene un reto gigante, que nadie te prepara para lo que es una campaña, pero que voy a sacar fuerzas de donde no sabía que las tenía y voy a de verdad demostrar por qué las mujeres jóvenes, que a veces nos da tanto susto porque no nos conocen, ¿será que voy a ser capaz? Somos capaces de más de lo que nos imaginamos. Ahora, ¿tú qué le dirías a esas versiones tuyas? Pues a la del 2010, en el 2010 tenía unos retos diferentes y a la del 2010 le diría que tendría que seguir luchando porque se me iba a venir un problema muy grave y que ese problema grave que se me iba a venir iba a salir bien y que Dios me iba a acompañar, la verdad me iba a acompañar y que además iba a demostrar que siempre había actuado bien y sin ninguna cosa que ocultar. Eso le diría a la del 2010. La del 2015, pues que no importaba lo que hubiera pasado, yo tenía un sueño, que era el sueño de ser gobernadora del Valle, y que lo iba a cumplir. Y ese reto me lo hice y lo cumplí. Y en el 2022, pues no tanto era que yo estaba presidenta del partido, no tanto era que dijera, quiero ser gobernadora, pues, pero pienso que el momento era difícil del departamento y que yo quería tener el reto de poder lograr, después de todas las dificultades que se han tenido con el COVID y con toda esta problemática, lograr mejorar las condiciones de vida de la gente con ese estallido social. Es un reto y creo que ese reto de poder darle oportunidades a los jóvenes, de mejorar la calidad de vida de ellos, de sacarlos de esa ola de violencia, de las drogas, creo que ese es un reto bien interesante que tenemos
y poder lograr que vuelva a haber ese desarrollo económico, social, ambiental que tanto queremos. Entonces volví, tomé ese reto. Bueno, y a la Dilian que se viene, ¿qué le dices? Bueno, que hay que seguir para adelante, que hay que esperar qué pasa, que por ahora tengo un reto que es el de cumplir mi plan de desarrollo, mi plan de gobierno, hacerlo muy bien, seguir trabajando por la gente, que el Valle del Cauca vuelva a ser ese departamento competitivo, innovador, que disminuya las brechas sociales y que podamos construir la paz con buenas condiciones de vida y bienestar, que es como se construye la paz. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio tan especial para nosotros, donde tener mujeres como tú, mujeres berracas, trabajadoras, que más allá de tener un cargo directivo o ostentar un cargo de elección popular, que es una gran responsabilidad, pues en esencia es una gran persona. Así que esténse atentos a este episodio.